La escasez de gasolina en la región fronteriza resulta de un desbalance, confirmó la Secretaría de Hacienda, entre oferta y demanda por los altos costos de los combustibles en el mundo y los precios más bajos de México respecto a los de Estados Unidos. En un comunicado número 26, le dice la autoridad que lo anterior es resultado de que en Estados Unidos los precios de las gasolinas, los precios están más elevados que en México y los ciudadanos de ese país cruzan la frontera para abastecerse, aún con la actualización temporal de los estímulos a las gasolinas en las fronteras. En promedio, los precios en México continúan siendo más bajos que en Estados Unidos. Además del incremento en la demanda de gasolinas, también se reportan problemas en el abasto a consecuencia de que los importadores han dejado de adquirirlas, por lo que la alternativa de las estaciones de servicio de la región es adquirir el producto de Pemex, lo cual ha impuesto retos en el abasto. La situación prevaleciente en la región fronteriza se debe a un desbalance entre oferta y demanda. Explícanos con peras y manzanas, mi querido Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros, esta escasez que está ocurriendo, estos disparos, lo que estamos viendo y qué hacer, mi estimadísimo. Bienvenido a Proyecto Puente. Gracias, Luis Alberto. Como siempre, un placer estar contigo, tu auditorio. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en México, que los precios de los combustibles están incrementando de manera muy importante, porque el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha derivado en un incremento importante en los precios del petróleo y de los derivados, como es el caso de las gasolinas o el diésel. Para tratar de evitar que esto derive en una mayor presión inflacionaria que acabe, digamos, ocasionando un problema muy importante en las mesas de las familias mexicanas. Lo que está haciendo el gobierno es subsidiando, en términos muy concretos, subsidiando la gasolina. ¿Cómo lo está subsidiando? Está dejando de cobrar el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. De esto ya habíamos hecho referencia. Entonces, lo que hace el gobierno es sacrifica el costo fiscal del IEPS para evitar que las gasolinas se vayan por encima de lo que marca lo razonable, y tratar de evitar que la inflación escale más allá del 7 y fracción en que actualmente se encuentra. Independientemente de que ya ha renunciado, desde mediados de febrero, ha renunciado al cobro del IEPS, Luis Alberto, aparte tiene contemplada la posibilidad de que los gasolineros puedan acreditar a favor el IVA y el impuesto sobre la renta derivado de la venta de esos productos. Es decir, en caso de que la gasolina siga incrementando su precio, hay un colchón extra de sacrificio fiscal del gobierno federal para tratar de evitar que las gasolinas se vayan muy por encima del del precio que actualmente tienen. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? El gobierno mexicano subsidia el consumo de la gasolina, y las personas que están en Estados Unidos y que están cerca a una gasolinera mexicana, pasan la frontera, llenan el tanque, se regresan a Estados Unidos y pues les durará una semana posiblemente el tanque lleno. Y a la semana vuelven a pasarse la frontera, vuelven a cargar gasolina del suelo mexicano. ¿Por qué? Porque la gasolina en suelo mexicano es más barata que la gasolina en suelo estadounidense, porque aquí tenemos un subsidio que no todos los estados de la Unión Americana ejercen, porque también ha habido estados en la Unión Americana que han decidido por el momento no cobrar los impuestos o parte de los impuestos en gasolinas para evitar que la gasolina se dispare y genere un problema macroeconómico más importante. Ahora, ¿qué sucede con esto? De que acabamos de estar subsidiando los consumos de los consumidores estadounidenses que se pasan la frontera para cargar gasolina. Y ese es el problema del desbalance. Antes no llegaban a México a cargar gasolina, cargaban solamente los originarios de nuestro país, y ahora con una mayor demanda de los estadounidenses, pues la gasolina no alcanza. Y a mí me parece honestamente que es una buena decisión del gobierno el decidir pues no subsidiar a los consumos estadounidenses dándoles gasolinas con sacrificio fiscal.
y esto lamentablemente le pega a la familia mexicana o al automovilista mexicano, que ahora tendrá que pagar la gasolina un poco más cara, porque el exceso de demanda de la gasolina en zona fronteriza promedia un 20% más, es decir, se ha incrementado 20% el consumo de gasolinas en la frontera, porque los estadounidenses, algunos estadounidenses, se pasan la frontera para cargar gasolina del lado mexicano, que es más barata. Ya se ha visto, entonces sí tenemos ahorita, como me dices, el 20% de incremento del consumo de gasolina en la frontera. Tenemos la gasolina más barata que en Estados Unidos actualmente en México. Sí, sí, Perdón, Estados Unidos está sufriendo estamos sufriendo este desbalance y nosotros le estamos dando más barata por el subsidio. sí, y entonces pues el gobierno mexicano acaba sin voluntad de hacerlo, pues no tendrá por qué, acaba subsidiando a un consumidor estadounidense, pagando parte de la gasolina, o más bien sacrificando el ingreso del IEPS, y eso es un subsidio, un estímulo fiscal, dicen muy elegantemente las autoridades, un subsidio que estaba destinado a la familia mexicana para evitar un problema del lado mexicano en materia inflacionaria, y acabas extendiéndole involuntariamente ese beneficio al consumidor estadounidense, y por eso lo que hicieron fue retirar ese estímulo, digámoslo así, para que la gasolina esté un poco más cara en la frontera, y entonces ya no les conviene a los norteamericanos pasarse de este lado para cargar el tanque de la gasolina. ¿Cuánto es el subsidio que le está dando México al dejar de cobrar el IEPS a la Mira, gasolina? se estima eh, que en términos anuales, si eso se extiende más allá en el tiempo, estaría el sacrificio fiscal del gobierno mexicano por no cobrar el IEPS en las gasolinas, alcanzaría aproximadamente a los 300,000 millones de pesos, 300,000 millones de pesos en términos anualizados. De ese tamaño sería el sacrificio fiscal. Eso equivale aproximadamente al total de recursos necesarios para soportar el apoyo a los mexicanos con más edad de 60 años, es decir, para los adultos mayores. Equivaldría al programa completo de apoyo a los adultos mayores en un año. De ese tamaño es el sacrificio fiscal. Ahora, si se extiende por más tiempo, o sea, estamos hablando, si se extiende por más meses de los que ya se ha extendido, el gobierno va a tener la obligación, o al menos la consideración, en el segundo semestre de tener que aplicar un ajuste presupuestal, hacer un recorte, porque pues, ¿de dónde va a sacar ese dineral? Claro, dicen que ahora vendemos más caro el petróleo que antes, lo habíamos estimado en 55, lo estamos dando promedio, digamos 90, es más dinero que ingresa, pero resulta que nosotros importamos más combustible de los que logramos exportar, y en ese sentido pues seguimos siendo deficitarios. Pero el sacrificio fiscal del gobierno es muy alto, y es muy alto porque este es un año de elecciones, y el gobierno no se va a dar el lujo de tener un descalabro electoral, y por eso pues no vale más que el sacrificio fiscal de decir: no, yo no quiero tener problemas ahora con el electorado, vamos a subsidiar la gasolina. ¿Quiénes benefician, Luis Alberto? Fundamentalmente clase media y clase alta, son los que más consumen gasolinas. ¿Y a quién perjudicaría más un ajuste presupuestal? A las clases con menores ingresos. Curiosamente ahora se da el hecho de que el gobierno favorece a las clases medias y a las clases altas, y si se da el ajuste presupuestal, pues tendrá que perjudicar a las clases de menores ingresos. Oye, pero estamos haciéndolo bien, son aproximadamente 25,000 millones de pesos al mes. Es decir, en un año va a invertir el gobierno alrededor de 300,000 millones de pesos en subsidio a la gasolina. A largo plazo, ¿está bien esto, Eduardo? Sí, esa es una decisión. Le está apostando el gobierno a que el conflicto entre Rusia y Ucrania dure poco tiempo, porque esta situación del subsidio no puede llevarla mucho tiempo más adelante. O sea, el sacrificio fiscal es muy grande si lo quiere mantener por varios meses más, y va a implicar una necesidad de hacer ajustes que no nos van a gustar a los mexicanos. Hola, a ver, y ahorita actualmente hay escasez de gasolina. ¿Cuál es el reporte? Bueno,
que yo tenga conocimiento, solamente la frontera tiene un problema de desabasto Por porque ha este crecido mucho la 20%. demanda. Sí, por el incremento, pues, de cómo la gente de Estados Unidos viene y carga y subió el 20% de incremento. Por eso es la escasez, básicamente. Sí, es fundamentalmente porque ha crecido la demanda del combustible y no se ha ajustado, ese 20% no llega más, porque es una cantidad importante. Nosotros debemos estar importando aproximadamente 800,000 barriles diarios de gasolina, para que veas también el problema que tenemos, es gasolina que estamos importando de otros países, ¿no? Ay, 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 ese es otro problema. Conclusión, Eduardo, entonces, es decir, ¿qué recomendación le haces a los ciudadanos Sí. y a los expendedores también? Bueno, a los ciudadanos sobre todo, mire usted, ir a las tortillas con coche, pues a lo mejor ni siquiera se lo recomendamos por su salud, pero yo creo que hay que buscar qué esquemas necesitamos implementar para reducir el consumo del automóvil, optimizar al máximo el consumo del automóvil, porque la gasolina, como van las cosas, no va a estar más barata. Si no tuviera subsidio fiscal, Luis Alberto, la gasolina debería estar sobre los 28 pesos. ¿Tanto así? El sacrificio del gobierno es muy importante. Números que así gruesos, estamos hablando de que por cada litro que le ponemos al automóvil, el gobierno debe estar costándole poco más de 6.50 pesos, 6 pesos con 50 centavos cada litro que compramos. Deja de ganar como impuesto o deja de recibir como impuesto el gobierno. El asunto es importante, si esto se extiende en el tiempo, como dicen los norteamericanos, Houston, we have a problem, ¿eh? Ujú. El subsidio, si se sigue extendiendo, estaría 28 pesos si no hubiera subsidio, Eduardo. Sí, Y en todo esto en medio de la canasta básica, pues siguen los precios también incrementando. sí, porque además, y déjame decirte que son de esas fichas de dominó que van cayendo una y otra, se lleva la segunda y la segunda la tercera, porque la producción de alimentos exige fertilizantes y no somos insuficientes en el manejo de los fertilizantes que requiere el campo mexicano, que estamos importando en una gran medida también, curiosamente, de Rusia, y los combustibles, perdón, los fertilizantes han crecido en términos de en los últimos 12 meses, más de 300%. Déjame decirte que yo en la pandemia, aquí en tu casa, hay un pequeño jardín, yo llegué a comprar en el 2020 un 50 kilogramos de fertilizantes y me salieron poco menos de 300 pesos. Acabo de ir a comprar el mismo fertilizante a una tienda especializada y ya me salió en 990 pesos el fertilizante. O sea, los precios de los fertilizantes también han crecido mucho. ¿Por qué? Porque finalmente son derivados del petróleo también. Y entonces eso exige que el campesino tenga que dar más caro el asunto de su cosecha porque pues no le sale igual la fertilizada. Vaya situación, entonces no sabemos hasta cuándo va a durar esto, Eduardo. No sabemos, es lo riesgoso, ¿no? Para cerrar esto. ¿Sí? Me parece que la lógica señalaría, Luis Alberto, que de aquí a las elecciones el gobierno va a pechugar con esa cuenta. Y después de las elecciones ya vemos, pero no va a querer manchar el asunto, el resultado electoral o el asunto de las gasolinas. Se va a sacrificar de aquí a entonces. ¿Es de aquí a junio, bueno, de aquí a junio o a las del 24, dices tú? No, lo va a jalar todo, va a ser general el asunto, no le va. Y el problema es que llegará un momento en donde tenga que aplicar el ajuste o tenga que aceptar que haya un incremento en las gasolinas, porque si no, ni modo que esté pagando todo el tiempo ese subsidio. Es muchísimo dinero, que equivale al Pues, programa de adultos mayores. y mira, A y ver, cuando si la economía estuviera bollante, pues entonces tú dices, bueno, pues recaudo de otros lados. No, pues la economía no está bollante. La gente cree que en este año la economía no podría crecer más de 1%, incluso hay quienes afirman que no va a crecer este año. Y si no hay crecimiento, quiere decir que no hubo consumo, y si no hay consumo, no hay impuestos. O sea, el asunto es muy complicado, la verdad. muy complicado. Gracias, Eduardo, te mando un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Igualmente, Luis Alberto, con mucho gusto, como siempre. Gracias. Saludos a tu Igualmente, auditorio. a tus órdenes, igualmente. Corte y vuelvo.